En el capítulo de esta semana en Fundamentos de Python número 1 de Skills for All, ¿qué aprendí? Aprendimos las listas dentro de otras listas, o podríamos llamarlo listas anidadas. Recordemos que una lista es una colección de caracteres, puede ser strings, flotantes, booleanos, enteros o entre otros caracteres, y que nos permite eh, optimizar nuestro código, y recordemos que se definen utilizando corchetes. Y dentro de la lista recordemos que debemos separarlos por comas a todos los elementos. Listas dentro de listas o listas anidadas. Este tipo de estructura nos es útil para representar datos en forma de tablas o matrices o cualquier estructura jerárquica. Bien, para plantear un ejemplo de la vida cotidiana podemos decir la comida que ofrece un restaurante. Y bien, en este caso, la comida es la lista grande que abarca otras listas pequeñas, como por ejemplo pueden ser las clasificaciones, como el menú principal, platillos de entrada, postres, bebidas, ensaladas, etcétera. Entonces, bien, nosotros tenemos la lista grande, que sería la comida, y tenemos, por decir, en menor jerarquía, la otra lista que está dentro de esta, que sería, por ejemplo, el plato fuerte. Y bien, nosotros como usuarios podemos acceder a todos, si se nos fuese posible, o podemos acceder a uno en específico, es decir, accedemos a un elemento que está dentro de comida, plato fuerte, y por suponer un ejemplo, encebollado. Es decir, tenemos acceso a todos los elementos dependiendo nuestro uso o a un elemento en específico. Y esto se va a llevar a cabo mediante los índices que les voy a explicar más adelante. ¿Cómo aprendí? Con el ejemplo anterior de la vida cotidiana, ahora podemos pasar a plantear un ejemplo en Python y que se lo puede llevar a cabo con números y con lo que les explicaba los índices. Podemos acceder a diferentes elementos que nosotros necesitemos. Bien, vamos a ver. Bien, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que definimos en la línea número 1 una lista anidada. Igual, recordemos que todas las listas, así sea una lista anidada, siempre van a empezar con corchetes y separamos las listas por comas. Es decir, tenemos la primera lista 1, 2, 3, coma, la siguiente lista 4, 5, 6, coma, y la última lista 7, 8, 9. Un concepto que también hay que recordar es que los índices de nuestras listas van desde 0 hasta el número n que tengamos de elementos. Bien, entonces en la línea 7 nos dice lo siguiente: print lista anidada, índice sub 0. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Esta línea imprime el primer elemento de lista anidada, y como lista anidada es una lista dentro de otra lista, su primer elemento, pues el índice sub 0, lo que les mencionaba, es la lista 1, 2, 3. Entonces nos arroja ese valor. La línea número 8 nos dice print lista anidada, índice 0 y 1. Esta línea es un poco más complicada de explicar, pero se entiende fácil. Esta línea, pues, primeramente hace dos cosas. Primero accede al primer elemento de la lista anidada con índice sub 0, es decir, 1, 2, 3, y luego de que accede a esta lista, accede de manera interna a los elementos de nuestra lista con índice sub 0. Es decir, que accede al elemento con índice 1, que en este caso es pues 2, y finalmente nos arroja este valor. Bien, y acá tenemos del lado derecho lo que nos imprime la línea número 7 y lo que nos imprime la línea número 8. Y bien, espero que haya quedado claro este ejemplo. Función. Una función es un bloque de líneas de código o conjunto de instrucciones cuya finalidad es realizar una tarea específica. Estas pueden reutilizarse a voluntad para repetir dicha tarea. Las funciones nos ayudan a que el código sea más fácil de leer y entender. Para crear una función debemos tomar en cuenta lo siguiente. Siempre comienza con la palabra reservada def, que significa definir. Después de def va el nombre de la función. Las reglas para el nombre de la función son las mismas que ya hemos visto para las variables. Después del nombre de la función hay un espacio para dar un paréntesis, que después vamos a ver cómo se completa. La línea debe terminar con dos puntos. Después de la línea marca el comienzo del cuerpo, donde se pondrán las instrucciones que nosotros necesitemos, depende de los requerimientos
de nuestro código. Y por aquí podemos ver un ejemplo. Empieza con la palabra reservada def, va el nombre de la función, el paréntesis y los dos puntos. Y seguido de esta línea va lo que sería el cuerpo de la función. Funciones parametrizadas. Un parámetro es una variable, pero existen dos factores que hacen un parámetro diferente. El primero, los parámetros solo existen dentro de las funciones en donde han sido definidos, y el único lugar donde un parámetro puede ser definido es entre los paréntesis después del nombre de la función, es lo que hablamos antes, donde se encuentra la palabra reservada def. Y el segundo, que la asignación de un valor a un parámetro de una función se hace en el momento en que la función se manda a llamar o se invoca, especificando el argumento correspondiente. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se utiliza el parámetro. Definimos la función, colocamos el nombre de la función, colocamos el parámetro de la función y continuamos con el cuerpo de la función. Paso de parámetros posicionales. La técnica que asigna cada argumento al parámetro correspondiente es llamada paso de parámetro posicional. Los argumentos pasados de esta manera son llamados argumentos posicionales. Un ejemplo sencillo de entender es el siguiente. Definimos una función, le damos el nombre de mi función y aquí colocamos los parámetros a, b, c y después imprimimos ABC. Entonces abajo invocamos a la función colocando mi función y dentro de los paréntesis colocamos el uno, el 2 y el 3. Aquí invocamos la función y por ende realiza el cuerpo de la función que es print ABC, que sería uno, 2 y 3. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Tenemos el mismo ejemplo, pero lo que varía es que esta vez en los parámetros tenemos primero b, c, a. Entonces invocamos mi función y ponemos 1, 2 y 3. Entonces, como ponemos en el orden de B, C, A, al momento de imprimir con el orden A, B, C, lo que imprimiría es 3, 1 y 2 por el orden que le dimos al definir la función. Ahora tenemos otro ejemplo en el que dice, definimos, le damos el nombre a la función como introducción y ponemos dentro de los parámetros nombre y apellido. Y en el cuerpo de esta función ponemos print, hola, mi nombre es, nombre y apellido. Bueno, esto después tenemos abajo, porque invocamos la función y ponemos nombre es igual a Lucho y apellido es igual a Kishpi. Esto lo que imprimirá es, hola, mi nombre es Lucho Kishpi. Y tenemos la introducción, apellido igual a Guamán y nombre igual a James. Pero como tenemos el orden los parámetros de la función, lo que nos dará, hola, mi nombre es James Guamán. Y recuerda, la programación no es solo escribir códigos, es aprender a pensar y resolver problemas. Sigue adelante, cada error es un paso hacia el éxito.